La Navidad es una época que une energéticamente a millones de corazones con un mismo propósito: celebrar una feliz Nochebuena en medio de paz, unión y amor. Aprovechemos la buena vibra de estas fechas para recargar de energía positiva nuestra vida, buscando estar bien emocionalmente. Hola, yo soy Mar y agradezco tu compañía en este espacio de motivación, reflexión positiva y más. La Navidad es una época de sentirnos felices y agradecidos, preparándonos para despedir un año más. A su vez, nos invita a reflexionar sobre lo vivido en el transcurso del mismo, y es la oportunidad de agradecer las bendiciones y enseñanzas que nos traerá un año más, dándole la bienvenida con la mejor actitud, sueños y esperanzas. Es una época de regalos, pero más que fijarnos en el costo, enfoquémonos en el detalle, en el cariño y aprecio con el que se dan. Restémosle materialismo y hagámoslo más humano. Démosle el significado real de esta época: la compañía, el amor, los detalles y aprecio, que son regalos que todos podemos dar y recibir, ya que solo cuestan voluntad y disposición. Estamos de acuerdo de que solo necesitamos del amor y compañía de los que amamos para estar completos y felices. No te sientas triste si no tienes dinero para dar regalos. Con tu compañía, amor y buena actitud es más que suficiente para los que de verdad te aman. Ver reunida a la familia, conviviendo, es un regalo sin igual. Una cena navideña es mucho más que los elementos que la componen. Es el amor de las manos que la prepararon y la alegría de quienes están reunidos listos para disfrutarla. Te invito a escuchar este hermoso cuento navideño: El cuarto rey mago. ¿Y si los reyes magos no eran 3, sino 4? ¿Si uno de los reyes magos no consiguió llegar junto a los demás a Belén? Este es el cuento navideño de Artaban, el cuarto rey mago. Se trata de una hermosa historia navideña basada en el cuento del escritor norteamericano Henry Van Dyck, que publicó en 1896 bajo el título de The Other Wisdom. Tal vez su cuento se inspire a su vez en una leyenda rusa que habla de un cuarto rey mago, que en lugar de joyas llevaba burros, aceite y vino. Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban eran 4 ilustres magos de Oriente, a los que les encantaba observar las estrellas. Los 4 magos descubrieron una estrella diferente al resto. Tras varios estudios, llegaron a la conclusión de que esa estrella les marcaba un camino que terminaba en Belén, lugar en donde estaba a punto de nacer el niño Jesús. Los 4 magos decidieron partir de inmediato hacia ahí, pero antes debían reunirse en un punto concreto de Babilonia para ir todos juntos. Melchor llevaría oro, Gaspar incienso y Baltasar mirra. Artaban decidió llevar como regalo unas piedras preciosas, un diamante, un rubí y una perla. Pero de camino a Babilonia, Artaban se encontró con un pobre hombre al que habían asaltado unos bandidos. Conmovido, le entregó el diamante. Cuando llegó al punto de encuentro, los otros magos habían partido hacia Judea. Él fue detrás, pero al llegar ahí tampoco estaban. En su lugar se encontró con un panorama desolador. Herodes había mandado matar a todos los bebés recién nacidos. Al ver a un soldado a punto de matar a un pequeño, le ofreció un rubí a cambio de que dejara vivir al niño. Pero otros soldados, al ver lo que hacía, lo tomaron prisionero y lo encarcelaron en Jerusalén. Después de 33 años tras las rejas, el rey mago Artaban recuperó la libertad. Entonces le dijeron que Jesús iba a ser crucificado, y decidió ir ahí. Pero de camino, Artaban se encontró con una mujer que estaba a punto de ser vendida y decidió entregar la perla que le quedaba a cambio de su libertad. Cuando Artaban, cansado y con muy pocas fuerzas, se encontró en el monte Gólgota con Jesús, ya crucificado, ambos se miraron y Artaban le dijo: «Perdona, Jesús, porque llegué tarde». Jesús entonces le dijo lo siguiente: «Artaban, tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, porque cuando tuve hambre, tú me diste de comer, y cuando estuve enfermo me cuidaste, cuando me apresaron, me liberaste». «Pero Señor, ¿cuándo hice yo todo eso?», preguntó Artaban sorprendido. «Lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí», contestó Jesús.
Esta hermosa historia nos hace reflexionar en el verdadero significado de la Navidad, que es el ayudar a nuestros semejantes. Mi más grande deseo en esta Navidad es que puedas recibir en abundancia el cariño de toda tu familia y de tus buenos amigos, para que así descubras la magia que tiene esta linda celebración. Gracias por escuchar estas historias que te narro con mucho cariño, buscando aportar bienestar interno. Hasta nuestra siguiente charla.